Mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Para la enseñanza de este día, quiero dar lectura en el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 8. Porque así ha dicho Hachén de Israel: el que os toca, toca a la niña de mis ojos. ¡Wow! Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: el que os toca, toca a la niña de mis ojos. Porque así ha dicho Yahweh eterno y poderoso: el que os toca, toca a la niña de mis ojos. En Génesis capítulo 12, versículo 3, hay una sentencia que dice: bendeciré a los que te bendijeren siempre, y a los que te maldijeren, maldeciré por siempre. El himno de Israel dice en español: mientras en lo profundo del corazón palpite un alma judía y rumbo al oriente dirija la mirada, no se habrá perdido nuestra esperanza, la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén. Mientras yo dentro del corazón suspire y vibre un alma judía y la mirada al oriente con nostalgia se dirige hacia los Cuántas cosas valerosas por contar, que la sangre de los muertos se niega a sepultarlas, para darle validez y reconocimiento a un pueblo milenario que ha renacido de las cenizas de la infamia y de la muerte. He querido hacerles partícipes de este prólogo para que ustedes, amables visitantes de nuestro canal, conozcan la verdad que está eternamente impresa en la Torá, entregada por el Señor Hachén al pueblo de Israel, y a través del sacrificio de Yeshua, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo en la cruz del Calvario, extendida hacia nosotros. Libro de Números 24:9 dice: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Benditos todos los que te bendijeren, oh Israel, y malditos sean todos los que te maldijeren, Israel. Nadie puede maldecir al pueblo de Dios y quedarse tranquilo. En el mundo espiritual, en la cuarta dimensión, todo se altera y reacciona en contra de quien ataca al pueblo bendito de Dios. El Salmo capítulo 3, versículo 8 dice: la salvación es de Hachén, el Dios de Israel, y sobre tu pueblo, sobre Israel, será tu bendición.
Ninguna afrenta en contra de Israel quedará impune. No pueden equivocarse sus detractores y sus enemigos. Recibirán castigo. Recibirán castigo. Con enfermedades que los hará padecer, dolores terribles y muerte fulminante para que no tengan oportunidad de arrepentirse. El libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 15, asegura: quitaré de ti, Israel, toda enfermedad y todas las malas plagas dadas a Egipto y que tú conoces. No las pondré sobre ti, antes las pondré sobre todos los que te aborrecieren. Por eso, todos cuantos han blasfemado, maldecido y perseguido a Israel, a Jesús de Nazaret, y han estado en contra de la Torá, han padecido y han muerto como respuesta directa del tercer cielo por haberse atrevido a atacar cobardemente a su pueblo. Desde tiempos inmemoriales, Dios ha planificado la bendición permanente para su pueblo y la maldición para los que se levantan en su contra. En su lecho de muerte, el patriarca Isaac, en el momento supremo de partir con el Eterno, dijo a su hijo Jacob, posteriormente Dios lo llamaría Israel, y dice en Génesis 27, 29, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y en Deuteronomio 37 dice: y pondrá Hachén tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. No es gratuito que todos los que se inclinan hacia el comunismo o el socialismo pregonen su ateísmo y desconocimiento de Dios. Por eso rendirán cuentas al Eterno. Gustavo Petro Urrego. El presidente colombiano ha tuiteado constantemente sobre el conflicto en Israel y la Franja de Gaza. Sus comentarios antisemitas, acompañados de comparaciones controvertidas, han sido duramente criticados por Israel. El brutal ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel y la posterior represalia israelí en la Franja de Gaza no ha dejado indiferente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien probablemente ha sido el mandatario latinoamericano más activo en comentar a través de X, antes Twitter, la situación, muchas veces con opiniones controvertidas. Al inicio, Petro hizo un llamado a negociar la paz, pero no condenó el ataque terrorista de Hamás como sucedió realmente y pidió que se reconozca de manera integral el Estado palestino. Estas afirmaciones han enfrascado a Petro en varias discusiones, entre ellas con el embajador de Israel en Colombia, Ghalid Dagan. Dijo: el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Si hubiera vivido en Palestina en 1948, hubiera luchado del lado palestino por la inmensa injusticia que ha sufrido el pueblo palestino desde 1948. Ahora los neonazis quieren la destrucción del pueblo, de la libertad y de la cultura palestina. Hitler será derrotado por el bien de la humanidad. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, parece tener una obsesión con Israel y sus habitantes. A menudo pasa más tiempo arremetiendo contra Israel en su cuenta de X, antes Twitter, que tuiteando sobre su propio país. La cosa ha llegado a tal extremo que Israel lo ha denunciado por avivar el antisemitismo. Es difícil saber si Petro es un racista o un craso ignorante o ambas cosas, pero sus continuos comentarios comparando a Israel con los nazis son obscenos. Entre otras cosas, trivializan el holocausto nazi y son una ofensa para millones de judíos descendientes de sus víctimas. Me han entregado muchas condecoraciones a lo largo de mi vida y esta tengo que decirle que es quizás la más valiosa que he recibido. Por lo que significa indudablemente en la historia del mundo
en la historia. La Biblia le está avisando a Petro. Escucha bien, Petro. Dice el libro de los Salmos, capítulo 10, versículos 5 al 8. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Está el acecho en todo lugar y en escondrijos mata al inocente. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 2 dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Por último, quiero presentar la palabra profética de un rabino cuyo nombre y apellido reservaremos para evitar represalias. Profecía del rabino Marcos. Por cuanto has denigrado de mi pueblo y tus palabras ociosas e inconscientes han sido lanzadas sin pensar en las consecuencias, y has minimizado el dolor de los míos, ocultando el cobarde ataque de los enemigos de mi pueblo. Sufrirá tu nación la pestilencia de sus muertos en cordilleras y ciudades producto de ataques viles, cobardes y ruines de aquellos que proteges. Y vivirás en carne propia secuestros, mutilaciones, asesinatos y violaciones para que nunca olvides la afrenta y misericordia que sufrió mi pueblo. En cuanto a ti, tus propias palabras te juzgarán y padecerás una enfermedad que limitará tu voz y tú y el mundo lo verán. Así como castigué a un mandatario en sus propias entrañas conforme lo pidió, así castigaré a quien maldiga al pueblo que escogí desde tiempos inmemoriales como la niña de mis ojos. A partir de este momento pueden ver en secuencia continua la historia de todos aquellos que se atrevieron a juzgar a Israel y a Dios y las consecuencias mortales de sus palabras. La maldición de la familia Kennedy. El patriarca de la familia, Joseph Patrick Kennedy, nació en Boston el 6 de septiembre de 1888, ejerciendo su carrera política como diplomático estadounidense y embajador en Inglaterra desde 1937, en donde trató por todos los medios que Estados Unidos tuviera un acercamiento con la Alemania de Hitler, posición que le costó el cargo, viéndose obligado a renunciar. Dentro de los anales de la diplomacia, existen versiones sobre el papel protagónico que el ilustre embajador estadounidense tuvo para alentar en una reunión secreta los planes de exterminio judío que los alemanes les pusieron aprovechando su antisemitismo. Una vez destituido, regresaba de Europa en 1940 en un barco con refugiados judíos que huían de la persecución nazi, y en medio de la tragedia personal de estos hombres, solo contaban con el apoyo espiritual del rabino Israel Jacobson, quien dirigía las plegarias dentro del barco. Kennedy, ferviente católico y antijudío declarado, se quejó abiertamente con el capitán por el excesivo ruido que hacían los inmigrantes judíos con sus movimientos y continuas oraciones, logrando que les fuera prohibido el continuar con sus prácticas religiosas y guardar absoluto silencio. Dolorido por esta situación, el rabino maldijo al causante del silencio de los suyos. Por cuanto has menospreciado la tragedia del pueblo de Dios y no nos permites alabar su nombre obligándonos a sellar nuestros labios, sufrirás en carne propia los dolores del silencio y a padecer en la muerte de los tuyos. Joseph Patrick Kennedy contrajo matrimonio con Rose Kennedy, con la que tuvo 9 hijos, todos con destinos trágicos o dolorosos, así como su descendencia. Pero lo más aterrador lo sufriría el patriarca irlandés el 19 de diciembre de 1961,
a los 73 años, cuando siendo asesor y consejero de su hijo John Fitzgerald Kennedy en la presidencia de los Estados Unidos, sufrió un accidente cerebrovascular que le quitó la facultad de hablar y de moverse. Nunca más volvería a hablar, nunca más volvería a hacerlo, muriendo meses después de cumplir los 81 años, el 18 de noviembre de 1969. Castigo divino por cuanto con su abierto rechazo logró que a aquellos inmigrantes judíos se les impidiera hablar y cantar en sus rituales y plegarias al Creador. Tampoco él pudo hacerlo durante el resto de su vida. Su familia padeció violencia y muertes prematuras. El presidente John Fitzgerald Kennedy, el fiscal Robert Francis Kennedy, el senador Edward Kennedy, por nombrar solo 3. Benito Mussolini. Entre las primeras medidas persecutorias de Mussolini estará un lento y progresivo alejamiento de los judíos de toda actividad en Italia. En los años 30, en una política antijudía pública, generalizada y explícita, el Duce convirtió a Italia, en tan solo 7 años, en un país oficialmente antisemita. Sin duda alguna, la decidida posición antisemita de persecución a los judíos estuvo relacionada con la alianza con la Alemania nazi, cuya finalidad de esta nueva política era eliminar a los judíos y judías de la sociedad y de la nación italiana. Había que inculcar en la conciencia colectiva la imagen de un judío extraño e inadmisible, tanto desde el punto de vista étnico como espiritual. Entre otras medidas contra los ciudadanos judíos se tomaron las siguientes: no podían poseer bienes inmuebles que superaran el valor de 5.000 liras, se les prohibió la posesión de aparatos de radio, se les retiró la licencia para conducir, el cese de las publicaciones de los periódicos judíos, la prohibición de celebrar sus festividades, y las sinagogas comenzaron a ser atacadas y destruidas, comenzando por las de Ferrara, Turín, Casale Monferrato y Trieste. El 30 de noviembre de 1943 se decretó el arresto de todos los judíos, pertenecieran a la nacionalidad que pertenecieran, y su posterior reclusión en campos provinciales, a la espera de reunirlos en campos de concentración especiales. En ese momento se trasladó a las víctimas al único campo nacional preparado hasta ese momento, el campo de Fossoli di Carpi, Módena. La confiscación de todos sus bienes se llevó a cabo mediante un decreto del 4 de enero de 1944, que establecía que estos pasarían a ser propiedad del Estado. En su discurso ante las hordas fascistas declaró: la historia entenderá por qué deben ser eliminados los judíos para que haya un nuevo orden mundial y la paz renazca en toda Europa. No podemos permitir que esta raza maligna se extienda más. La muerte de Benito Mussolini, jefe del Partido Fascista Republicano y duce de la República Social Italiana, se produjo el 28 de abril de 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando fue ejecutado sumariamente recibiendo un disparo de Walter Audicio, un partisano italiano en el pequeño pueblo de Giulino di Mesegra. Francisco Franco, el generalísimo. En octubre de 1938, un periódico estadounidense de izquierdas, el Jewish Life, advirtió de las terribles consecuencias de que los rebeldes se hicieran con la victoria final en España. Una victoria de Franco en España sería la señal para una conflagración mundial. Significaría la maldición para esos millones de seres humanos que pertenecen a las minorías nacionales de diversos países europeos. Significaría muerte y perdición para millones de judíos. Franco no debe ganar. En los primeros años de la España franquista, los judíos encontraron trabas y problemas, tales como la prohibición de la circuncisión, los enlaces matrimoniales y los entierros judíos. A estas medidas habría que sumar la prohibición de registrar a los hijos de judíos si no habían sido bautizados, y la obligación de los niños en edad escolar de asistir a clases de religión católica. Franco permitió la muerte de miles de judíos de nacionalidad española sin criticar a la Alemania nazi en una hostil indiferencia del gobierno español por la suerte de sus compatriotas. En cuanto al discurso público de Franco, abiertamente antisemita, los acusaba de alianza del espíritu judío con el marxismo, y en una carta dirigida al Papa Pío XII dijo: intensa emoción me ha producido paternal telegrama de vuestra santidad con motivo de la victoria total de nuestras armas que en heroica cruzada han luchado contra los enemigos de la religión, de la patria y de la civilización cristiana. Aprovecho para informar a vuestra santidad que los judíos están llevando a cabo un programa de odio contra la civilización católica. Es menester controlarlos y aislarlos definitivamente, pues es una raza que se caracteriza por su codicia. Expreso a vuestra santidad inmensa gratitud por sus amorosas frases y por su apostólica bendición, que he recibido con religioso fervor y con la mayor devoción hacia vuestra santidad. Francisco Franco, jefe del Estado español, Madrid, 2 de abril de 1939. El 20 de noviembre de 1975, falleció Francisco Franco tras una larga y dolorosa agonía en la que fue objeto de 3 intervenciones de vida o muerte en cuestión de 2 semanas. La salud del dictador de 83 años era delicada, con un Parkinson avanzado. Desde 1950 tuvo problemas recurrentes en la boca relacionados con una enfermedad en la mucosa de la lengua, el paladar y las mejillas, esto es, traducido en la salud de Franco, una infección causada por hongos Candida albicans que le llenaron la boca de úlceras que permanecieron el resto de su vida. Muammar al-Gaddafi, líder de Libia desde su golpe de Estado en 1969, estableció una dictadura personal y una forma de gobierno única llamada Jamairilla en 1977.
A lo largo de su mandato, alternó entre diferentes ideologías y políticas exteriores, incluyendo el panarabismo, el prosovietismo y el panafricanismo. Mantuvo una retórica anti-israelí y patrocinó atentados contra intereses occidentales en los años 80, lo que le enfrentó a Estados Unidos y la ONU. En una manifestación pública en Trípoli en 2009 ante miles de partidarios dijo: "No puede existir un Estado judío en medio de nosotros. Debemos unir todas las fuerzas para extirpar a un maldito cáncer que subyuga a nuestro hermano palestino". En 2011, enfrentó una revuelta popular que exigía su salida del poder, respondiendo con represión militar. A pesar del apoyo inicial de parte del ejército y el avance en la guerra civil, la intervención de la OTAN y el desgaste de sus fuerzas llevaron a su caída. Después de meses de combates, Gaddafi fue capturado el 20 de octubre en Sirte y asesinado sumariamente. El derrocado dirigente tuvo un final atroz, entre linchado y tiroteado a bocajarro. Saddam Hussein, carnicero de Bagdad. Fue dictador de Irak y presidente del país entre 1979 y 2003. Gozó de popularidad entre los desafectos del mundo árabe tras el lanzamiento de misiles Scud contra Israel en 1991. En el contexto de la Guerra del Golfo, el 17 de enero del 91, Irak lanzó 8 misiles que cayeron en Israel, hiriendo a 7 personas. Durante su dictadura de más de 2 décadas, se le atribuyen hasta 250.000 víctimas. Amenazó con utilizar armas químicas avanzadas para destruir la mitad de Israel si esta nación se unía a lo que calificó como una conspiración de las grandes potencias contra Irak. Declaró: "Juro ante Dios que nuestro fuego destruirá la mitad de Israel si intenta alguna agresión contra Irak. Reduciremos a cenizas al Estado sionista". Fue capturado por fuerzas estadounidenses el 13 de diciembre de 2003 durante la Operación Amanecer Rojo. Enjuiciado por un tribunal iraquí, fue condenado a muerte en noviembre de 2006 por crímenes contra la humanidad, relacionados con el asesinato de 148 chiitas iraquíes en 1982. Su ejecución se llevó a cabo el 30 de diciembre de 2006. Idi Amin Dada, el carnicero de Uganda, militar y presidente de Uganda entre 1971 y 1979. Su gobierno dictatorial le ha llevado a ser denominado como el carnicero de Uganda, pues es considerado uno de los déspotas más crueles de la historia. Permitió el aterrizaje de un avión secuestrado en el aeropuerto de Entebbe en junio de 1976. Este avión, de Air France, había sido secuestrado por miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina y células revolucionarias. Se liberaron 156 rehenes no judíos, mientras que 83 judíos y ciudadanos israelíes, junto con otras 20 personas, continuaron secuestrados. Durante la Operación Thunderbolt, entre el 3 y 4 de julio de 1976, comandos israelíes rescataron a casi todos los rehenes, resultando en la muerte de 3 rehenes, 7 secuestradores, 45 soldados ugandeses, y un comando israelí, Jonathan Netanyahu. Tras la caída de su régimen, Amin huyó primero a Libia y luego, desde 1980, a Arabia Saudita, donde vivió en el Hotel Novotel de Jeddah. El 20 de julio de 2003, una de sus esposas informó que estaba en coma debido a una insuficiencia renal y murió el 16 de agosto de 2003. Fue enterrado en el cementerio Rubais de Jeddah. Amin es recordado por frases controvertidas como: "Cuando Dios me llama, tengo que ir a verlo, pero le diré, espérame, idiota, antes de que venga usted. Primero tengo que arreglar todo lo que usted ha hecho en Uganda". Además, afirmó, Hitler y todos los alemanes sabían que los israelíes no son personas que trabajan en interés de la gente del mundo y es por eso por lo que quemaron a más de 6 millones de judíos vivos en el suelo de Alemania. El mundo debería recordar que los palestinos, con la asistencia de Alemania, hicieron posible la operación en la Villa Olímpica. Yasser Arafat, líder palestino. Fue un político nacionalista palestino, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, presidente de la Autoridad Nacional Palestina y líder del partido político secular Fatah, que fundó en 1959. Arafat pasó gran parte de su vida luchando contra Israel en nombre de la autodeterminación de los palestinos. Nuestro único objetivo es la destrucción total de Israel y no debe haber compromisos ni moderación en nuestra lucha armada. No queremos la paz. Queremos la guerra y la victoria y pelearemos juntos como una nación musulmana y con una misma bandera. Aunque se había opuesto a la existencia de Israel, en 1988 cambió de posición y aceptó la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A finales de 2004, tras llevar confinado más de 2 años en su complejo de Ramallah por el ejército israelí, Arafat cayó enfermo y entró en coma. Los médicos hablaron de púrpura trombocitopénica idiopática y cirrosis,
pero no se hizo ninguna autopsia. Fue trasladado a Francia, donde se encontraba su esposa, a un hospital militar francés en Clamart, donde estuvo hospitalizado desde el 29 de octubre y en coma desde el 3 de noviembre. Murió a los 75 años en la madrugada del 11 de noviembre de 2004 a las 3:30 hora local debido a una hemorragia cerebral, según los medios de prensa. En septiembre de 2005, un experto en SIDA declarado por Israel afirmó que Arafat tenía todos los síntomas del SIDA según los registros médicos obtenidos. La ocupación israelí es un acto de opresión y colonización que no puede permanecer impune. La ocupación israelí es la raíz de todos los problemas en la región y su fin es esencial para la paz duradera. Tancredo Neves, político brasileño. Durante su campaña presidencial, el candidato presumió públicamente que había logrado más de 500.000 votos en su partido. Dijo las siguientes palabras: "Ni siquiera Dios me podrá arrebatar la presidencia". Sin embargo, el candidato murió 9 meses después por una enfermedad infecciosa y no logró llegar a la presidencia. La mañana del 21 de abril de 1985, Neves despertó asustado a causa de un terrible malestar en los intestinos. Después de 7 cirugías murió. Hugo Rafael Chávez Frías, dictador de Venezuela. Exclamó Chávez en un acto oficial el 2 de junio de 2010 desde Industrias Diana en el estado de Carabobo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino, pueblo heroico, pueblo bueno. El general Lindsay Salazar reveló que el mandatario falleció en la tarde del 30 de diciembre de 2012 en La Habana y que llegó muerto a Caracas el martes 5 de marzo de 2013, con una máscara de cera en donde esculpieron sus facciones, tapando su rostro. Fue trasladado a Caracas junto a los embalsamadores que viajaron a Cuba para corregir un rictus maligno y doloroso marcado en su cara y así ocultar el sufrimiento que padeció por el cáncer de abdomen, en las mismas entrañas con las que maldijo a Israel. Hasan Bitmez, diputado turco. Bitmez, de 53 años, sufrió un colapso cuando estaba dirigiendo un encendido discurso en el pleno del Parlamento turco de atrocidades de Israel, por sus bombardeos en Gaza en castigo a los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre y defendió al grupo Hamás. Maldito sea el Estado sionista por las atrocidades en contra del pueblo palestino. Quizá podáis esconderos de nuestra conciencia, pero no de la historia. No escaparéis a la ira de Alá. John Lennon, cantante de The Beatles. En 4 de marzo de 1966, durante una entrevista televisiva con la periodista Maureen Cliff del Evening Standard, dijo: "El cristianismo se desvanecerá y reducirá su tamaño. Somos más populares que Jesús. Ahora no sé qué se irá primero, si el rock and roll o el cristianismo". 5 meses después, creó una gran controversia cuando se publicó en los Estados Unidos por la revista juvenil Dead Book. Las consecuencias del escándalo fueron la quema de los discos de The Beatles, la actividad del Ku Klux Klan y las amenazas contra Lennon. La noche del 8 de diciembre de 1980, David Chapman disparó contra Lennon por la espalda 4 veces en la entrada al edificio. Fue llevado a la sala de emergencia del Hospital Roosevelt y fue declarado muerto a su llegada a las 11 de la noche. Marilyn Monroe, actriz. Fue visitada por un pastor que aseguraba ser un enviado por Dios para predicarle su palabra y advertirle sobre la necesidad de arrepentirse. Pero ella le respondió agresivamente: "Yo no necesito a su Jesús. Ofrézcalo a otros". Una semana después apareció curiosamente muerta, al parecer por una sobredosis de píldoras para dormir, pero esa versión sigue en tela de juicio. Algunos opinan que su relación amorosa con el presidente John Fitzgerald Kennedy fue la causa para aparecer muerta. Christine Hewitt, periodista. La famosa animadora jamaiquina protagonizó uno de los casos más recordados por sus desafiantes palabras ante Dios. En pleno programa en vivo, dijo: "La Biblia, la palabra de Dios, fue el peor libro escrito en la vida". La periodista falleció tiempo después, en junio del 2006, en un accidente automovilístico a causa de su ebriedad y alta velocidad. Murió quemada. Joseph Bruce Asamoah, creador del Titanic. El empresario y presidente de la compañía White Star Line que construyó el Titanic, desafió a Dios con sus palabras el día de su viaje inaugural. Dijo en su viaje inaugural: "Ni Dios puede hundir este barco". El indestructible transatlántico se hundió entre la noche 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, dejando centenares de muertos. Aunque inicialmente sobrevivió, padeció horribles sufrimientos y tormentos por el recuerdo de las víctimas.
Agenor de Miranda Casusa, cantante brasileño. El reconocido cantante y compositor de la banda brasileña Baraos Vermelho, bisexual y drogadicto, quiso burlar a Dios en una de sus presentaciones en Río de Janeiro mientras fumaba marihuana y tiró el humo al aire diciendo frente a millones de seguidores: Dios, esto es para ti, debes fumarla también. Meses después fue diagnosticado con VIH-Sida y tras tratamientos fallidos, perdió la vida a sus 32 años. Diomedes Díaz, cantante colombiano, conocido por su éxito con las mujeres y de sus numerosos hijos, solo reconoció legalmente a 21. Seguidores creen que esto llevó a una maldición. A lo largo de sus 56 años de vida, la vida del cacique de la Junta estuvo marcada por controversias y rumores. Casi 4 años después de la muerte del artista, su hijo Martín Elías falleció en un accidente de tránsito en 2017 y 3 años después, su hijo Moisés. Se ha desarrollado la creencia de que su familia está condenada a enfrentar consecuencias por las palabras de su padre en un concierto de 1997. Y recuerden que Cristo tiene 1997 años de muerto, esperando. Vela, vean, ese no vuelve más. Los evangélicos morirán engañados, ese no vuelve. ¡Aleluya! Stephen Hawking, genio físico. El famoso físico británico en una entrevista a Discovery Channel dijo: Cuando la gente me pregunta si Dios creó el universo, les digo que la pregunta en sí misma no tiene sentido. Para mí, la solución más simple es que no hay Dios, nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. En 2010 le dijo a la cadena estadounidense ABC: Uno no puede probar que Dios no existe, pero la ciencia hace a Dios innecesario. Murió el 14 de marzo de 2018 a los 76 años, tras librar una larga batalla con una enfermedad motoneuronal que le confinó a una silla de ruedas, y que le forzó a comunicarse con una inconfundible voz computarizada. En 1963, a la edad de 21 años, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Bon Scott, cantante. Ronald Belford Bon Scott, compositor, reconocido principalmente por haber sido el vocalista de la icónica banda de rock AC/DC. Su estilo vocal distintivo y su energético rendimiento en el escenario rápidamente lo convirtieron en una figura destacada en la escena del rock. Con él como líder, AC/DC lanzó algunos de sus álbumes más exitosos y populares, incluyendo Highway to Hell y Back in Black. La carrera de Scott fue trágicamente interrumpida el 19 de febrero de 1980, cuando falleció a los 33 años debido a una intoxicación alcohólica aguda ahogado en su propio vómito. Su muerte fue un duro golpe para la banda y para los fanáticos de AC/DC en todo el mundo. El viernes 3 de agosto de 1979 decía en una de sus canciones: No me detengas, Dios, voy a seguir el camino por la autopista hacia el infierno. Es mejor quemarse que desvanecerse. Oye, Satanás. Pagué mis deudas. Toco en una banda de rock. Ayn Rand O'Connor, escritora, defendía el ateísmo como la única postura racional ante el concepto de Dios, al que consideraba indemostrable. Dios es indemostrable racionalmente, es una suma de contradicciones metafísicas y, por lo tanto, un atentado contra el funcionamiento mental del hombre que lo acepte. Rechazaba absolutamente el socialismo, el altruismo y la religión. Sostenía que el hombre debe elegir sus valores y sus acciones mediante la razón. Pensaba que cada persona tiene derecho a existir por sí misma sin sacrificarse por los demás ni sacrificando a otros. Escritora de éxito, fundadora de una pseudosecta, influyente en el pensamiento económico del siglo XX. Inspiró a Anton LaVey en la fundación de la Iglesia de Satán en 1966. Apoyó al matrimonio homosexual y a la distribución y consumo de pornografía por adultos. Diagnosticada con cáncer de pulmón en los años 80, padeció intensos dolores antes de fallecer. Ebrahim Raisi, clérigo conservador iraní. Nació el 14 de diciembre de 1960 en Mashhad, Irán. Desde una edad temprana, se dedicó a estudios religiosos y jurídicos, lo que lo llevó a ocupar varios puestos importantes dentro del sistema judicial iraní. En 2021, fue elegido presidente de Irán, representando a la línea dura del espectro político iraní. Ha sido consistente en su postura crítica hacia Israel, alineándose con la visión oficial de la República Islámica de Irán. Ha declarado repetidamente que no reconocerá a Israel y ha llamado a la resistencia contra el Estado israelí. Algunas de sus declaraciones incluyen: Israel es un régimen ilegítimo que no tiene derecho a existir. La resistencia palestina debe continuar hasta que se logre la liberación completa de los territorios ocupados. Estos últimos meses, Raisi se mostró como un firme adversario de Israel, apoyando a Hamas desde el 7 de octubre, cuando empezó la guerra en Gaza entre el Estado hebreo y el movimiento islamista palestino.
Irán lanzó un ataque inédito el 13 de abril contra Israel, con 350 drones y misiles, la mayor parte de los cuales fueron interceptados con la ayuda de Estados Unidos y de otros países aliados. Raisi figura en la lista negra estadounidense de dirigentes iraníes sancionados por complicidad en graves violaciones de los derechos humanos, unas acusaciones que las autoridades de Teherán rechazan. Murió el domingo, 19 de mayo, en un accidente de helicóptero, según informaron medios estatales de ese país. El mandatario viajaba junto al canciller Hossein Amirabdollahian y otros altos funcionarios, quienes también fallecieron, cuando la nave que los trasladaba sufrió un incidente cerca de Holfa, en la frontera con Azerbaiyán. Pero también irán viendo ustedes aquellos que hoy en día están labrando su propia sentencia porque se han atrevido a criticar, maldecir e irse en contra del pueblo de Dios. Richard Williamson, obispo católico. El obispo inglés nacido el 8 de marzo de 1940, declaró en noviembre de 2003 en una entrevista a la televisión sueca que creo que hay fuertes y suficientes pruebas históricas que hablan contundentemente en contra de que 6 millones de judíos hayan sido asesinados en las cámaras de gas o que haya sido esta una estrategia de Adolf Hitler. Creo que no hubo cámaras de gas. Creo que tal vez entre 200.000 y 300.000 judíos murieron en los campos de concentración, pero no creo que haya muerto alguno en una cámara de gas. No creo que hayan sido asesinados 6 millones de judíos. Unas afirmaciones que provocaron que la Fiscalía de Ratisbona, en Alemania, donde se produjo la entrevista, haya abierto una investigación. Ante la polvareda que levantó la rehabilitación del eclesiástico inglés, el propio Papa salió al paso de la polémica para pronunciarse expresamente en contra de la negación del Holocausto. Benedicto XVI subrayó su solidaridad con los judíos y afirmó que su exterminio es una advertencia contra todo olvido y negación. El pontífice recordó sus visitas al campo de exterminio de Auschwitz, donde se perpetró el asesinato de millones de judíos, víctimas inocentes de un odio racial y religioso ciego. Dicen sus más allegados que hoy a sus 84 años padece un cáncer terminal en el estómago. Jaime Bailey, periodista peruano. El polémico periodista Jamie Bailey escribió esta vez sobre su creencia de que Dios no existe y sus razones por las que considera que es así, además de mostrar su temor a ser juzgado por ser el cretino que soy ahora. En su columna en un diario local, precisó que, yo carezco de fe en Dios, no puedo probar la inexistencia de Dios. Mi escenario optimista es que Dios no existe y es una fantástica creación humana. Lo que más me asusta de la vida eterna no es el castigo que con seguridad me espera, sino el flagelo aún peor de vivir conmigo mismo para siempre. Si he de ser condenado, ruego que se me conceda otra identidad, de modo tal que nunca más pueda recordar que fui el cretino que soy ahora, añadió en Perú. Y es que a Bailey le preocupa que Dios lo siente en el banquillo de los acusados y que pierda el juicio, pues escribe: soy culpable, me declaro culpable, merezco la máxima pena, cadena perpetua, siendo perpetua realmente perpetua, ya es tarde para reparar el daño perpetrado a sabiendas, ya es tarde para borrar las huellas de mis crímenes, ya es tarde para alegar que después de tantas fechorías soy inocente. Nicolás Maduro Moros, dictador. Venezuela es un fuerte aliado de Palestina y sus lazos datan de 2009, cuando se convirtió en el primer país del continente americano en reconocerlo como Estado. Desde entonces, Caracas ha repetido en numerosas oportunidades su apoyo firme a los derechos del pueblo palestino ante la ocupación ilegal y los incesantes ataques de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania, pero nunca ha criticado y condenado los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando el grupo Hamás asesinó a más de 1.230 judíos inocentes y desarmados en una terrible masacre en contra de niños, ancianos y mujeres que fueron violadas y humilladas y además secuestraron a más de 230 personas. Se ha iniciado un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Ya en el pasado hemos visto masacres brutales contra el pueblo palestino. Durante 75 años el pueblo ha aguantado una razzia, ha sido sometido a lo que hoy se considera un nuevo apartheid. Los actos del Estado israelí sobrepasan largamente el límite de la decencia y el respeto, y se catalogan de crímenes de guerra y de lesa humanidad, los cuales tarde o temprano serán juzgados bajo las leyes internacionales. Evo Morales Ayma, de Bolivia. Respaldando la postura del Palacio de Miraflores, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se manifestó en apoyo del grupo terrorista y criticó a la ONU. En ese sentido, Morales indicó en un mensaje en su cuenta de X que, desde Bolivia, condenamos las acciones imperialistas y coloniales del gobierno sionista israelí y la muerte de inocentes palestinos. Israel es un estado terrorista y presentaremos ante la Corte Penal Internacional una denuncia por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra Benjamín Netanyahu y sus cómplices. El mensaje está acompañado de una foto en la que se ve a dos personas con sus brazos en alto arriba de un tanque, sosteniendo una bandera de Palestina. Nunca criticó las acciones criminales de Hamás el 7 de octubre. Jorge Arreaza, de Venezuela. El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, Tratado de Libre Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, Jorge Arreaza, maldijo al pueblo de Israel dentro de una manifestación pro-palestina televisada en la capital del país, mismas acciones que hizo algunos años el fallecido presidente Hugo Chávez. Siguiendo los pasos de Chávez, el exvicepresidente de Venezuela dijo ante miles de copartidarios oficialistas a favor de lo que ellos llaman el fin del genocidio, y en su turno de palabra hizo tal declaración. Pero hoy, en 2024, tenemos que decir que Chávez tenía la razón y maldito sea el Estado sionista de Israel. Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil.
Las tensiones entre Brasil e Israel surgieron después de que Lula comparara la ofensiva israelí en Gaza con el Holocausto, calificándola de genocidio. Esta comparación, considerada por muchos como controvertida, no fue bien recibida por las autoridades israelíes, que tomaron la decisión de declarar al mandatario brasileño como persona no grata en el país hasta que se retracte y se disculpe por sus declaraciones. Lula hizo sus declaraciones durante una cumbre de la Unión Africana en Etiopía. El mandatario cuestionó la decisión de algunos países de suspender fondos a la agencia de la ONU que ayuda a los palestinos, la UNRWA. La suspensión se produjo porque Israel acusó a los empleados de la agencia de estar involucrados con Hamás. Lula afirmó que la ayuda humanitaria a los palestinos no puede suspenderse y dijo que, si se confirma que hubo errores en la UNRWA, debe haber rendición de cuentas. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y con el pueblo palestino no existe en ningún otro momento histórico. No es una guerra entre soldados y soldados. Es una guerra entre un ejército altamente preparado y mujeres y niños. En la Franja de Gaza no hay una guerra sino un genocidio. Pedro Sánchez, de España. El expresidente del gobierno José María Aznar ha criticado la postura que el actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mostró en su visita a Israel y ha considerado un error diplomático garrafal acusar a Israel de hacer una matanza indiscriminada de civiles en Gaza. El jefe de gobierno de España va a Israel y en lugar de apoyar a una democracia, lo que hace es cuestionarla. Ir allí a no pedir la liberación de los rehenes, a no criticar el ataque y, además, decir que se está organizando una matanza premeditada, pues me parece, evidentemente, un error diplomático garrafal, ha opinado este lunes Aznar en una entrevista en Antena 3. Israel tiene derecho a defenderse, pero la respuesta no puede implicar la muerte de civiles inocentes en Gaza, incluidos miles de niños. Hay que insistir en la necesidad de proteger a los civiles cueste lo que cueste. Defiendo la necesidad de permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza de forma sostenida para evitar que pueda haber personas que mueran de hambre en este territorio. Reiteró el derecho de Israel a defenderse, pero dentro de los parámetros y limitaciones impuestos por el derecho internacional humanitario. Y no está siendo el caso. La matanza indiscriminada de inocentes civiles, incluidos miles de niños y niñas, es completamente inaceptable. Daniel Ortega, dictador. El gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua condenó este lunes, 15 de abril, los abusos y ataques perpetrados por Israel contra el pueblo palestino, y criticó la incompetencia e inacción del sistema de las Naciones Unidas. El Ejecutivo nicaragüense indicó en un pronunciamiento, fechado el 14 de abril en Managua y suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada Colindres, que ha estado pendiente de la condena enfática a los abusos, ataques y embestidas salvajes, todos crímenes de lesa humanidad, perpetrados contra el pueblo palestino por el gobierno de Israel. Nicaragua es consecuente y congruente con el reclamo sobre estas flagrantes injusticias, barbarie, genocidios, y condena todos los actos de brutalidad y violación de las normas del derecho internacional y de las convenciones que todos los estados hemos firmado en los distintos organismos de Naciones Unidas, exigiendo respeto a la más elemental cultura de convivencia en cualquier parte del mundo. En el documento, Nicaragua también acusó de cómplice a la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Ante la incompetencia e inacción del sistema de las Naciones Unidas, que los convierte en cómplices de aberrantes crímenes contra todas las formas de vida, abogamos por una contundente expresión y manifestación del rol de salvaguarda del derecho y la paz entre la comunidad humana. Mia Khalifa, famosa actriz, figura pública originaria del Líbano, ha manifestado abiertamente su postura sobre el conflicto en Israel. A través de sus redes sociales, Khalifa ha señalado que lo que se atribuye a Hamás son en realidad crímenes del IDF, calificando a Gaza como una prisión al aire libre. En una publicación, en respuesta a imágenes de niños en jaulas que circulan en las redes sociales, quienes se cree ampliamente que son víctimas de secuestros por Hamás, escribió: difundir desinformación sobre niños palestinos encerrados en jaulas por Hamás es una locura y una mentira. Solo quiero asegurarme de que haya imágenes en 4K de mi gente derribando los muros de la prisión al aire libre a la que fueron expulsados de sus hogares para que tengamos buenas opciones para los libros de historia que escriban sobre cómo se liberaron del apartheid impuesto por Israel. Luego de estos comentarios, múltiples informes mediáticos indicaron que Khalifa fue excluida de la revista Pueblo. Posteriormente escribió en su cuenta de X: estoy al lado de todas las personas que luchan contra la opresión, ahora y siempre. Soy del Líbano, ¿estás loco por esperar que esté del lado del colonialismo, maldito extraño? Si miras la situación en Palestina y no te pones del lado de los palestinos, estarás en el lado equivocado del apartheid, y la historia lo demostrará con el tiempo. Michael Arthur Noda, ateo. Nació el 24 de junio de 1953, es un abogado y médico estadounidense especialista en medicina de emergencia. Judío ateo, ha sido conocido por sus esfuerzos para que la recitación de la versión actual del juramento de lealtad en las escuelas públicas en los Estados Unidos se declare inconstitucional debido a su inclusión de la frase, bajo Dios. También presentó y perdió una demanda para detener la oración de invocación en la segunda toma de posesión de Bush como presidente. También ha presentado una demanda para evitar las referencias a Dios y la religión en la toma de posesión del presidente Obama y una para borrar la frase en God We Trust de los billetes de dólar estadounidense. Newdo es ateo y ordenado ministro de la Iglesia de la Vida Universal. En 1997, comenzó con una organización llamada FACTS, First Atheist Church of True Science.
Ofrece ayuda como director ejecutivo a Sean Fairclough y la Coalición para la Inclusión del Noteísmo en la Vida Diaria de Estados Unidos. En noviembre de 2002 obtuvo el Premio Librepensador del Año de manos de la Freedom from Religion Foundation por el tema contra el juramento de lealtad. En 2002, recibió un premio de reconocimiento al héroe librepensador por su caso para hacer desaparecer la frase "In God We Trust" que se utiliza desde los años 1950 en la moneda. En mayo de 2004 la American Humanist Association concedió a Newdo el premio Humanista Pionero. Vive en Sacramento, en donde demandó al distrito escolar donde su hija cursaba segundo grado, argumentando que sus derechos constitucionales estaban siendo violados al escuchar el juramento. Un tribunal federal de apelaciones estuvo de acuerdo y dictaminó que la promesa debería prohibirse en las escuelas públicas. Según se informa, Newdo también ha solicitado a la Corte Suprema que emita un fallo más amplio eliminando las palabras "bajo Dios" del compromiso. Esperábamos que el presidente Obama evitara las oraciones y la frase "que Dios me ayude", que se han convertido en elementos tradicionales de la ceremonia inaugural, y por ello hemos solicitado medidas cautelares y declaratorias en el Tribunal de Distrito que prohibirían esos elementos tanto para el año 2009 como para futuras tomas de posesión como violaciones de las enmiendas primera y quinta. Los ciudadanos deben tener libertad para escoger si pronuncian o no el nombre de Dios. En el libro de Mateo capítulo 12, versículos 36 al 37, dijo: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Con esto, nadie afirma que Dios tuvo que ver en algo con la muerte de muchos de estos hombres, pero sí surge un interrogante sobre las coincidencias o consecuencias que trajeron sus palabras. Dios, Hachem poderoso, los bendiga a todos.